Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio, una nueva serie que en realidad, bueno, ahora estamos con lo que es el audio y el video. Que originalmente era la idea, pero pasaron cosas No se y pudo, en realidad quisimos grabar, pero no se grabó. no Pero sé qué bueno, pasó. exactamente. Hoy tenemos ayuda, está nuestra querida amiga y también Cuñada. cuñada Agus detrás de las cámaras. Agus, vení. Saluda. Y bueno, ella nos está ayudando, así que a partir de ahora, si Dios quiere, vamos a seguir haciendo con video para que sea más Claro que ameno sí. para todos también, porque es Claro. más lindo poder hacer una cara de la voz, ¿no? Nos Como, sentimos más cerca. Es como dice mi total. amiga, dame rostro. Ah, sí. Necesito rostro. Sí, 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 sí. Siento que para mí es mucho más lindo escuchar y Claro, ver a la persona. exacto. Así que, Compartirlo invitarlos a nuestra charla entre amigas con total. Tere y con Chloe. Por cierto, Hoy estamos se sumó acompañadas. Chloe. La otra vez estaba la otra pequeña, ahora Ahora está está ella. Chloe, así que es la otra bebé. Exactamente. Y bueno, hoy así un poco descontracturado, queremos contarle a la gente quiénes somos. Sí, queríamos contar un poco de nosotras, de nuestra familia. Nosotros, bueno, como les decíamos, somos cuñadas. Tenemos a Agus, que también es bueno, cuñada de Yami, mi concuñada. Ujú. Y bueno, básicamente yo soy la prometida De mi hermano. exactamente, y Ujú. Agus la novia del De otro mi otro hermano. hermano. Y bueno, nosotros somos una familia muy unida. Ellos 5 ya eran muy unidos, pero ¿cómo decir? Como que Las nos adoptamos. ensamblaron. A las dos las adoptamos. Sí, y vamos los 7 de A acá todos para allá. lados. Todo el mundo nos dice que nunca nos ven, Nos siempre movemos en estamos, bloque. Eso es literal, a los gitanos, pero siempre juntos. No, no. Y bueno, queríamos contarles esto porque el capítulo de hoy es muy interesante. Claro, y vamos a contar sobre una familia también muy Sí, particular. Y ¿cómo lo eh, titulamos? una historia de amor. Exactamente. Una historia de amor. Queremos destacar eso. Porque es importante, digamos, esa relación familiar, como tenemos nosotras como cuñadas y amigas. Creo que eso es lo más lindo Total, porque se ve, digamos, la unidad entre nosotros, total. más allá La de, gente que nos de ve nos dice, parecen hermanas o qué loco la amistad que tienen porque por ahí es como a es ver, como a inusual. la pareja uno la elige, ¿no? O uno por ahí, de todos modos, un poco, tampoco decide mucho a quién amar, pero a lo que voy es que la familia que viene detrás, uno no la elige y Tiene que, nosotras realmente nos elegimos, aparte de familia, nos elegimos como amigas y somos muy y unidos. exactamente. Bueno, y hoy vamos a hablar de una persona a la que no le suelen dar mucho hincapié, la verdad. Una persona que tiene No porque no mucho para sea enseñar. importante. No, 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 solo que no se habla mucho de ella porque está en un libro que, bueno, básicamente se basa en otra mujer. Y estamos hablando de Noemí, que se encuentra en el libro de Ruth. Y por eso digo que se habla mucho de Ruth y de la historia de Ruth y su amor y todo lo que tuvo con vos, pero nunca se habla de Noemí y En de profundidad, por así exactamente, decirlo. no, Es no se como le que se hace la hincapié. nombra, se la, Se sabe quién es Noemí, pero o sea, muchas cualidades no para se le sacar da de tanto ella, pero no lugar. se le da como tanto lugar porque, bueno, el libro es de Ruth, por así decirlo. Exactamente. Que lo vamos a hablar en otra oportunidad, pero hoy vamos a hacer frente en la vida de esta persona en particular. Así que bueno, si nos quieren acompañar con la lectura, les invitamos también a leer este libro. Son 4 capítulos. Sí. Es cortito, Con el pero Antiguo Testamento. ujú, pero es muy interesante, tiene muchas cosas para sacar, muy enriquecedor. Sí. Así que mucho para aprender de estas bellas Total. mujeres, literal. Totalmente. Y bueno, y como este podcast es justamente de charlas entre amigas, Sí, Teres y amigas. ajá, exacto. Qué lindo poder compartir de esta mujer en particular y sacar mucho que aprender, ¿no? De Total, ella. Ujú. total. Antes de hablar, de arrancar con la historia o de contar, básicamente, podemos contar un poquito del contexto De, de cómo era la situación, el contexto histórico de ese momento. En aquel momento estaban en el periodo de los jueces, había mucha inestabilidad en Israel, ellos estaban en Belén ujú. específicamente,
y se pasaba por un periodo de mucha hambruna, era una situación muy frágil. Muy desordenada. Sí, la verdad que no tenían, Es como que vos decías, no había un rey había establecido en una ese momento. potencia, Vamos exactamente. a ponernos, digamos, en ese momento histórico. Todavía no había un rey designado por Dios. Es como que Sí, mucho tiempo después recién Dios unge un rey sí, y sí, es sí, como que sí, empieza a surgir, por así decirlo, ¿no? Entonces como que era, como decía ella, era mucha inestabilidad y yo creo que en todo, no sí. solamente económica, sino emocional, Es que era un periodo muy relacional. difícil, básicamente. Ujú, A todo esto, bueno, la familia de Noemí, que también estaba compuesta por Elimelech, que era su esposo, ujú, y sus 2 hijos, Malón y Kelión. Como les decía, ellos vivían en Belén, una ciudad que quedaba en la región de Judá, ¿sí? ujú. Y bueno, debido a toda esta hambruna, fue que ellos se mudaron a Moab. Y ahí arranca, Otra secuencia, digamos, para su vida, digamos, sí, porque porque pasaron de una situación fea a una, te diré que peor. la verdad es que la Biblia en ese momento no especifica mucha información de cómo fue su vida en Ujú, Moab, pero sí hace hincapié de que Noemí perdió a su esposo. exactamente, al tiempo que se mudaron, Elimelech murió. Ujú. Y ella quedó viuda, o sea Exactamente. que, y con sus 2 hijos, Sí, 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 sí. Y bueno, quedó como madre soltera, básicamente. Ya de por sí una situación horrible, bueno, me en quiero un ni país imaginar. vecino, que es algo que uno no está acostumbrado, O algo sea, ir a otro lugar por cuestiones sí, totalmente no lindas ni favorables. total, no por querer, o sea, no se Ujú, fueron porque quisieran. exacto. Pierde a su Pero esposo, que era su ayuda idónea, su sí, protector, su proveedor. su compañero. Ujú. Y Pero se queda con los 2 hijos. exactamente. Al tiempo Ujú. habla de que ellos se casaron, tuvieron 2 esposas, o sea, bueno, no cada uno, ¿no? Sino que estaban Ruth y Ajá. Orfa, que fueron Ujú. las esposas de sus hijos. Sus nueras. Exactamente. Pero de vuelta al tiempo, Otra pérdida. doble encima. Sí, porque pierden a sus 2 hijos, pierde. Sí, sí. O Ahí. sea, ya pasó de perder a su esposo a perder a sus hijos. O sea, Claro, y básicamente sus perdió su nueras, familia, ujú, y sus nueras a ¿entendés? sus esposos. Así que quedaron Fue horrible, o sea, yo no me puedo imaginar. las 3 mujeres No, solas, y encima, desamparadas. no, y ponete a pensar, perdió a su compañero, ya de por sí horrible, pero horrible mal, no me quiero ni Ujú, imaginar ujú. porque me muero si me pasa algo así, pero imagínate como una madre perder a sus Qué hijos. difícil, ¿no? Porque Encima de grande también, fue como un golpe muy fuerte, fue un triple golpe, básicamente. ujú. Que no Habrá terminó de quedado superar una muerte devastada. a tener otras 2. Es como que la depresión, la No, no, angustia, no me quiero esa ni amargura, imaginar. tristeza, sentirse solo Sí, porque, o sea, total, vamos a recalcar, ella tiene una fe muy grande en Dios, claramente, pero, una a veces seguidora. ese tipo de situaciones a todos los seres humanos nos hace pasar como un momento de inestabilidad también emocional, No, y te y trae eso una recae físicamente, te todo, hasta trae espiritual. negación, te trae ceguera, vos empezás, parece, viste como hablábamos en el capítulo pasado de que cuando aceptás a Cristo se te amplía la visión, que empezás a decir voy a seguir, guau. Y esto es lo contrario, cuando te pasan cosas tan difíciles, yo creo que uno se ciega, ¿no? Como que es como que se te empieza a nublar la vista y empezás a ver todo mal, todo feo, todo el por qué, de Por por qué me pasa esto. claro, Empezamos a culpar a Dios, y eso es lo peor, sí. Que ¿me por ahí en entendés? este caso, creo que ahí no fue justamente lo que pasó a mí, porque ella tomó la decisión de volverse a su A tierra Belén, natal, por así decirlo. volvieron a Belén. Volvieron a Belén y es como que ella dio un paso, por Sí, así decirlo. Bueno, está bien, esta toda mi situación, esta es mi realidad hoy. Habrá pasado un periodo de depresión, de tristeza, que lo seguía con su duelo, por así decirlo, pero tomó la decisión de decir, bueno, yo sí, 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 sí. me vuelvo y le dice a sus 2 nueras, la Biblia dice que ella le dice, vuelve a cada una a su casa, a la casa de su madre. Estamos en Ruth Ujú, 1, 8. 8. Ujú. Miren, vuelve a cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Sí, Ese amor de suegra, ¿no? sí, Re total, lindo. total. Ella quería que, a pesar de todo, ellas volvieran o que pudieran encontrar regocijo volviendo a su casa, ¿no? Claro, porque ella decía, bueno, ellas son jóvenes, pueden volver a casarse, Total. pueden tener hijos, pero yo
total. ya soy vieja, Sí, ya no, dice la Biblia acá más adelante, yo ya no les voy a poder dar más hijos. Y si le exactamente, diera hijos, dice la palabra, no alcanzaría el tiempo, porque ya eran personas exactamente. Ya grandes era grande. y esos bebés hasta que crezcan y sean grandes, no pueden esperar toda la vida, ya va a pasar todo su periodo, inclusive también de fertilidad, por así decirlo, Ella entonces ella no se van a poder tener sentía hijos. inservible. Ella Claro, decía: "¿De qué les sirve cargar con el peso de, digamos, del que les doy yo, si ustedes pueden vivir su vida tranquila, son jóvenes?". Ella se sentía muy cargada, muy cargada. Yo no me puedo imaginar la tristeza en el corazón que tenía esta mujer. Pero pero bueno, a pesar de eso, dice la Biblia en Ruth 14, 1:14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Y ahí, bueno, viene ese versículo tan célebre, ujú, ¿no? De que ujú. todos repetimos porque nos encanta ese Sí, versículo. total, totalmente. Pero dice, Noemí le dice, mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas que te abandone o que me Ujú. separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Qué loco, Sí, esa qué devoción que tenía ella. increíble, Una devoción muy fuerte porque también, o sea, no olvidemos que Ruth perdió a su esposo, pero claro, aún así ella y a su decía, suegro, bueno, sí, no sé si lo había conocido o no, total, pero pero no, no, pero aún así tuvo tan devoción, o sea, dijo, no te voy a dejar sola y eso de viviré donde tú vivas, ese, bueno, ese es, o como dijiste, es es el célebre mal, pero me encanta ese es muy versículo. fuerte porque vos decís, acá se demuestra esa unidad de familia, Sí, esa unión que tenían. esa unión que, bueno, como les contábamos al comienzo, nosotros tenemos así con nuestra familia. Yo creo que es algo re loco, ¿no? Decir, Sí, no, bueno, nosotros siempre decimos, y hacemos acá como un paréntesis, que si nos vamos a, siempre decimos, bueno, vamos a ir a vivir a Brasil, es como que pensamos vivir en bloque, tipo, nos vamos todos, no es que se va uno, sino que se van todos, hacemos un, no no sé, entra en la no, cabeza. no entra, Marcelo se va a reír. viajamos todos, Mi y suegro así, se va a reír cuando diga esto, pero él siempre dice, bueno, acá vamos, él piensa que en su casa va a construir un edificio y que cada uno va a tener su piso claro, es porque como que, él con tal de que vivamos juntos, no sé, claro, es como que es todo, sí, terrible, pero pero bueno, es sí, sí, esa comunión que tenían ellas, por ejemplo, en este caso Noemí y Ruth, seguramente su relación era muy buena, habrá sido como la nuestra, sí. básicamente. Y entre cuñadas también se puede ver Sí, por acá, eso te pero a digo, pesar de eso, bueno, Orfa así tomó la decisión de volverse anda a a su saber por pueblo. qué situación, no Habrá tenido sus sabemos. razones. En realidad, Exactamente, yo creo que Noemí habrá insistido, decir, mm, bueno, no pierdan el tiempo conmigo, total. déjenme, yo me vuelvo nomás a mi pueblo, ustedes No, y quédense acá, que aparte está con su también estaba en su gente. derecho, Orfa, Claro, porque totalmente. con esa tristeza que tenía en el corazón, Claro, por supuesto. Y aún así, Ruth dijo, no, yo voy con vos y listo, o sea, hasta la muerte literal voy con exactamente, vos vos y va. dijiste. Bueno, la cuestión es que ellas volvieron a Belén. Al final volvieron, Ujú. volvieron a Belén. Y acá la Biblia hace esta parte tan Sí, hincapié cuando comentábamos, preparábamos este episodio. Bueno, Bren sabe que yo le comentaba que en la Biblia usamos mucho la esta sí, de YouVersion. y que uno O sea puede que cuando como no tenemos la Biblia a mano, la Biblia de la app. digital, claramente. Pero bueno, hace como esta aclaración con respecto al nombre de Noemí. En el capítulo, perdón, 1:20 20. dice, Cuando ella volvió a Belén, dice que todo, decía, en realidad en el 1:19 dice, entonces las dos mujeres siguieron camino hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Y acá dice, ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y justamente en la app de la Biblia hacía la aclaración de que Mara significa amargura, que Marga. exactamente, que ella pasó, y a todo esto, Noemi significa placentera, regocijada, como la que vos decías hoy, No me acuerdo, pero no me bueno. acuerdo la palabra que usaste hoy antes de arrancar, bueno, no importa,
a lo que voy es que pasó de querer llamarse Noemí a llamarse Amarga, Pero por la porque depresión, esa amargura que exactamente, tenía en el estaba tan corazón. yo no me imagino cómo estaba acá adentro, según una pelota tenía acá en el pecho, y hasta la gente se dio cuenta cuando la vio, que ya la vieron y ya sintieron conmoción por Como ella. dice acá en el versículo 21, me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí? Si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso. ¡Qué fuerte! Ella estaba Sí, sí, sí. mal, Obvio, obvio. Aparte de que todo el pueblo en Belén lo conocían, es como que acá en Posada, básicamente, que nos todos nos conozcan, conocemos, sí, y que vos ves una persona que era tan, llena tan de vida, exactamente, no, esperanzada, aparte con la seguidora fiel de familia, Cristo, alegre todo el día y de la nada que vuelva. pierde todo. No, me imagino con el palito ahí ella volviendo, con el palito, con la bolsita, volviendo ahí, pobrecita, con la mano de Ruth. Pero bueno, em, Ahí fue como que la Biblia hace ese hincapié de que, bueno, ellas volvieron ujú. y Arranca la historia con vos, que es la historia la parte una de más las partes conocidas, por así exactamente, decirlo, de Ruth y vos, su historia de exacto. amor. Pero lo que no queremos hablar de la historia, de cómo fue, sino explicar que vos resultó ser el pariente redentor, que ya me estaba contando de esto, que yo no lo había tomado como eso, como, o sea, como que sí, obviamente te das cuenta, porque te das cuenta que él fue el que al final hizo prevalecer la familia, e hizo que todo vuelva, digamos, A digamos, tomar una forma, por así decirlo. exactamente. Y también, digamos, Ruth se terminó volviendo a casar, o sea, fue como que ella volvió a sentir el amor y todo eso, Claro, pero él fue el pariente claro, redentor. como para ponerla en contexto, vos era pariente de Elimelech, básicamente. Exactamente, Y cuando había una pérdida, el pariente redentor, por así decirlo, era esa persona que asumía el lugar, digamos, de proveedor, de protector. O sea, vamos a ponernos a pensar, digamos, que Ruth y Noemí estaban desamparadas, estaban desconsoladas, estaban sin protección, sí, a la sí, 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 deriva, y este pariente total. es como que cumple esa misión de decir, no, yo voy a abarcar esto, voy a cuidar Pero también esto. fue gracias a que Noemí, ¿por Claro, qué? ahí es donde queremos hacer este hincapié, ¿no? De la insistencia de Total. Noemí de mandarla a Ruth a los campos, porque Y justo era la temporada de también fue tal el cosecha amor de Noemí también por hacia Ruth. Ruth, totalmente. Porque Noemí dijo no, tipo, o sea, buscó literalmente una persona para Ruth, literal, o sea, dijo no, no se puede quedar así. Ella se movió, buscó a alguien, no Ujú, solo como amor, para que ella pudiera sentir el amor, sino como proveedor, ujú. para que alguien la pudiera sustentar, porque eso fue también muy loco, que uno no lo piensa, perdieron el sustento, ya perdieron al papá, que era el mayor sustento. Después que ellos se Ay, volvieron a casar, ellas también perdieron el sustento de la de los hijos, familia, ¿sí? O sea, ¿me no tenían, entendés? estaban sin nada, por eso digo, la Exactamente, desamparada estaba. estaban literalmente desamparadas. Ujú. Entonces, esa parte de que, bueno, de que vos fue el pariente de redentor es lo que me hizo como el Lo clic más en la loco cabeza, porque nosotros podemos llevarlo hoy a Jesús. total. Fue una redención. Lo podemos comparar con la redención. Vos fue ese redentor y ese salvador en esa Exactamente, época, como Cristo lo es hoy todo para nosotros. total. Eh, Es nuestro sustento, nuestro proveedor, exacto, porque cuando nuestro uno protector. hablábamos en el podcast pasado, ¿no? De aceptar a Cristo en nuestro corazón y que vuelve esa transformación como mariposa, restaurada, el Ujú. glow up que decíamos de Ay, la sí, oruga. em, Podemos experimentar tan amor, ese tal amor, digamos, de Jesús y esa provisión del Padre, total. esa protección del Señor, Sí, sí, sí. el Espíritu Santo vive en nosotros y empezamos a experimentar ese caminar con Jesús realmente como lo decíamos, ¿no? Em, y lo más loco es que esa redención de voz hacia Ruth y Noemí es solamente un ejemplo mínimo de todo lo que Dios nos ofrece. Total. Por- Estábamos estudiando todo esto un poco antes de empezar a hablar
para el podcast y descubrimos una RAE. Sí. Le llamamos la RAE cristiana Son porque 3 siglas. exactamente son las siglas de las 3 lecciones que nosotros pudimos sacar o pudimos comprender de toda esta situación, que Ujú, fue básicamente exactamente la RAE. Yo, ujú. em, más que nada es reconocer, aceptar y experimentar. Reconocer, ¿por qué? Porque hay que reconocer la necesidad que tenemos de la salvación, que es lo que hablábamos en el podcast anterior, que era reconocer que uno necesita de De Cristo, Jesús. que uno necesita, ay, cada vez que digo eso me pone la piel de gallina, pero es que realmente no somos nada sin Él. No hay forma, no hay manera de vivir la vida sin Cristo. Y yo creo que si, no, si para vos no es así, es porque todavía no experimentaste la vida en Cristo, porque todavía no lo conociste del todo. Claro. Realmente, porque una vez que reconoces, esa es la palabra, reconoces que aceptas que necesitas de Cristo, te cambia la vida, te hace Totalmente, un no, no. clic ahí en la cabeza. Y es al igual que Noemí también, porque, a ver, Ella necesitaba, estaba re total, necesitada. totalmente. O sea, fue una situación muy, De muy, ya. exactamente. No era para mañana ni para después, No, no, era no, ahora. no, no. Y muchas veces nosotros Encima no nos una fiel damos seguidora de Cristo, que siempre uno dice, viste, justo a mí, Señor, que yo, viste, que ahí te sigo, que te acepté, y uno piensa que aceptando a Cristo tu vida va a ser un mundo de como hablábamos rosas. Y no, porque no es fácil, porque bueno, hablábamos de eso, ¿no? no, 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 no. Un poco en el podcast pasado, pero Sí, qué loco, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta o no logra dimensionar que así como Noemí necesitaba de esa provisión, de ese protector, en este caso, bueno, vino a ser vos, ¿no? Para esa familia, nosotros necesitamos esa dependencia de Dios ya. Y como decías vos recién, si todavía no experimentaste es porque no conociste a Jesús, exactamente. porque cada uno como cristiano sabe que Lo que es está el eso, ¿no? encuentro. Se me viene esa canción Corra a los brazos de mi Ay, padre, sí, que vos decís, cuando estoy pasando, así sea así chiquitita o así de grande en una situación, buena o mala, sí, esa necesidad de como hijos decir, vuelvo a los brazos de mi padre. sí, Hoy, Señor, necesito un abrazo. sí. Hoy, Señor, necesito que no sé, me Y que todos volvamos contengas. a ser niños cuando vamos a Él. Exacto, esa sensación que te emociona, porque cuando logras hacerse un poquitito dimensionar ese amor de Dios Sí, y esa protección y ese cuidado que Él tiene con nosotros, es como que nos volvemos como niños, soy la niña de tus ojos, literal literal. como dice la palabra. Es así, digamos, nos sentimos tan chiquititos y tan vulnerables en en sus manos. Es re loco eso, Sí, es muy lindo sí, sí, reconocer esa necesidad, total, reconocer esa dependencia que yo tengo de Dios. completamente. La segunda lección que queremos dar también, aparte de reconocer, es aceptar y aceptar la redención que tuvo Jesucristo y más que nada el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Porque así como vos fue el pariente redentor que dejó todo, que fue y fue digamos, el sustento de esa familia, Cristo dejó todo por nosotros. Dejó su lugar, Él pasó a ser, él pasó, o sea, básicamente, siendo Dios, encarnó a exacto, hombre. siendo Dios, que tranquilamente podría haber estado flotando en una nube, porque pudo haber venido flotando en una nube, como decimos nosotros, él no, él se hizo carne y fue uno de nosotros, ¿me Y entendés? experimentó todo como nosotros. A Y veces él uno se queda sabía el solamente con, sacrificio, claro, y es aún que así se es quedó, que él sabía, y a mí me sorprende mucho porque la parte, el día previo a toda la situación de la cruz, por así decirlo, él literal habrá pasado mucha depresión, ansiedad, muy feo, yo no porque me él imagino sabía el saber que te peso, vas a morir, pero y y no encima de la solamente. forma, Dios Claro, y no mío. solamente eso, que vos estás cargando con todo el peso del Sí, pecado del total, mundo. O sea, totalmente, ¿te imaginas? Es como totalmente. todo, no sé, es una mochila y a veces Es una carga muy grande. nosotros literal no dimensionamos No, eso, no. que él siendo Dios dejó todo, vino acá a morir por nosotros y más allá de un simple ejemplo Nosotros, que encima como fiel pecadores en realidad, digamos, como
sin merecérnoslo, ¿me entendés? Aún Claro que eso así, es gracia, fue tal el amor es por gracia. Esa total, redención es por gracia, no hay otra manera de dimensionar, completamente. porque no entra en nuestra cabeza, es como que decís, no, humanamente, como decíamos la otra vez, nuestra mente tan finita, tan Total. limitada, que no Sí. podemos llegar a dimensionar ese amor. No, no, no. Pero así también, bueno, podemos ver en esta historia como ejemplo, porque vos dice, bueno, claramente se podría haber casado con otra persona, podría haber tenido otra familia, pero aún así dice, no, yo voy a asumir esto, esta Total. responsabilidad Él y decir, aceptó. no, sí, yo no voy a dejar desamparadas a estas dos mujeres, porque era no solamente casarse con Ruth, sino también aceptar a su suegra, Exactamente. que venía como ese paquete, digamos, para ser Total. completo, Es lo que te de la digo, buena manera, la familia claro, viene con el paquete. claro, viene incluido, Obvio. ¿entendés? Inclusive. Literal, todo el paquetito. Claro, pero bueno, trasciende, ¿no? Ese amor, por así decirlo, ¿no? Qué Sí, importante eso. Y también, bueno, vamos con la tercera sigla que es experimentar. Experimentar esa provisión y ese cuidado de Dios hacia nosotros. En este caso, Noemí y Ruth experimentaron a través de vos ese cuidado. Bueno, vos tenía campos, entonces había como una estabilidad económica. convengamos que no queremos hablar mucho de la historia de Ruth porque más adelante queremos darle más Claro, hincapié porque pero es una bueno, súper historia y un súper libro para hablar. sí, totalmente. Pero, pero sí, o sea, tiene todo un trasfondo de cómo Ujú. fue, de cómo se fue dando, de Todo cómo, hasta que llegó a exactamente, esto. cómo Noemí metió la mano ahí para que saliera adelante su nuera. Sí. eh, Pero bueno, lo que sí queremos hacer esta comparación de la RAE con nuestra vida cristiana hoy y con nuestro caminar en Cristo, ¿no? Del reconocer básicamente otra vez eh, la salvación de Jesucristo, aceptar ese sacrificio y esa redención de Cristo en la cruz y experimentar ese amor, esa provisión, ese cuidado y todo lo que lleva a ser un hijo de Dios a través de ese sacrificio en la cruz. Total, es lo que te digo. Ujú. Aparte, si no lo experimentas, como te dije hoy, si no lo experimentaste nunca, nunca vas a sentir esa sensación que yo es que no te la puedo explicar, porque Hablábamos del otro día de la salvación es total, personal, pero el experimentar también es personal. Yo total. te puedo compartir a vos, podemos compartir y es la emoción, pero es como también decimos, si hablas con otra persona que no conoce a Cristo, es como que, ¿cómo te explico? Ay, sí. ¿Cómo te explico la situación? O sea, no hay Reaccionar. manera. A mí me pasa Date cuenta, mucho. amiga. Es como que decís, no, Cristo está la ahí gente, tocando ahí. literal está en la Abrile puerta, la no tengo que puerta. abrirle la puerta. Pero bueno, es Amiga, como date que, cuenta. Literal. literal, pero es como que a veces uno pasa y decís, ay, ¿cómo sería vivir esto? ¿O cómo vive la gente sin Jesús? Total. Lo que pasa es que ya Sin el Espíritu Santo, total. porque es como que vos caminando por la calle, yo voy orando, voy hablando con el Señor te cuento, mira, esto Sí, sí, sí. allá, ¿qué Encima ni hace pasó? falta contarle porque él Sí, ya sabe claro, todo. él sabe todo, pero le encanta que uno le cuente, Total, es total. verdad. Y, y la gente que no hace eso, y es como, ¿cómo no le pediste a Dios? ¿Cómo no Total, hablaste con Dios? ¿Cómo no total. le contaste a Dios? Encima ¿Cómo somos sé? las primeras en que por ahí vienen y nos cuentan algo y lo primero que hacemos cuando la persona que nos cuenta algo no es cristiana o no conoce a Cristo, que a propósito siempre ponemos una semillita igual de todos modos, pero Ajá, siempre nos miramos y decimos, le falta Cristo, le falta oramos Cristo, por vos. vamos a estar orando por vos. Sí, sí, es que es tan importante porque creo que todos en un punto necesitamos sí o sí, Total. necesitamos de Cristo. Es que sí, Eso obvio, es el hincapié, eso no necesitamos hay de duda. Jesús Bueno, entonces, siempre. no hay que olvidarse, es RAE, reconocer para luego aceptar y por Y último, experimentar. experimentar. Y lo más importante de toda esta historia Ujú. es que a pesar de todo el proceso que vivió Noemí, que vivió su familia, o sea, ella y sus nueras, tuvieron un regocijo, o sea, algo tan grande al final, la historia termina tan linda que te termina dando como esperanzas también, es una historia que te da esperanza. Totalmente, porque yo creo que Noemí, cuando pasó todas estas situaciones en su familia de pérdidas, ella no dimensionaba, porque no podía ver Total. todo lo que Dios estaba trabajando y todo el proceso de restauración que estaba trabajando en ella a lo largo. Yo creo que ya el tomar el primer paso
de ella volverse a su A país Belén. natal, a Belén, con su nuera. Ya fue un paso de accionar después de que ella también sea como intencional con Ruth y Vos. Todo fue como pequeñas cosas que fue haciendo Sí. que seguramente Dios la iba impulsando y la iba moviendo, y ella por ahí no podía dimensionar todo el propósito de Total, todo esto que ella estaba porque vivió un pasando. proceso súper arduo y nunca, jamás, yo creo que jamás se hubiera esperado ese final. Y yo creo que jamás también, ¿sabes qué? Otra cosa que quiero destacar de ella, que la Biblia no menciona, pero ella nunca, a pesar de decir, bueno, yo estoy desdichada, no, me siento afligida, amarga, pero ella nunca soltó a Dios. No, sí, Siguió sí, aferrada al sí, Señor. sí, Yo sí, creo sí. que ella no dimensionaba todo lo que el Señor estaba haciendo en ella y en todo lo que iba a hacer a futuro, por así decirlo, pero ella aún así, aferradísima a Dios. Total, totalmente. Y eso también es algo que hay que destacar, de que nosotros por ahí muchas veces enfrentamos situaciones en nuestra vida que no entendemos por qué estamos pasando por ese desierto, por ese proceso, por esa... Y siempre decimos, si no pasaste por un desierto, ya te va a tocar, si Sí, no pasaste por una crisis, ya te va a tocar, pero porque a veces, y es un- tema para otra cosa, ¿no? total. Pero em, en la crisis o en el proceso, Dios te construye y exacto, te y va prepara para tu trabajando propósito. totalmente. Sí, Es ahí en sí, ese sí, en la lugar. tormenta es donde más se hace la mano de Dios. Claro, porque uno necesita aprender a, a atravesar ese desierto, a atravesar ese proceso, a atravesar esa crisis. Es muy importante decir, bueno, no sé por qué estoy acá, Señor, no sé por qué estoy pasando esto, pero la verdad yo me aferro a vos y vamos para adelante. Y ser Completamente. intencional y ir un paso a la vez y que el Espíritu Santo te vaya Cerrar los guiando ojos y y seguir. direccionando, exacto. Y es como ese caminar con Jesús, como decíamos, día a día, un paso a la vez. Total. Porque ella claramente no tenía idea de todo lo que el Señor estaba haciendo y todo lo que iba a hacer, porque bueno, nosotros acá, leyendo la Biblia, conocemos la historia, pero en su momento ella no decir: "No, imposible, o sea, si vos me estás contando todo esto que me va a pasar", es como que: No, "Hoy no, 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 no. hoy Es que estoy nadie, negada", no, es que yo creo que ni nosotros nadie tampoco. tomaría, o sea, nadie tomaría el camino difícil. A ver, si a vos te ponen, te dan un libro de lo que va a ser tu vida. Yo no voy a decir, ay, no, 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 no voy a, no, ni loco paso por esto. No, dame la parte más fácil. Claro, ¿Cómo saltamos a tipo, esto? llévame directo, pero uno no se da cuenta que el proceso es el que te prepara para ese momento. Totalmente, porque está siendo forjado en carácter, Totalmente. eh, en todo, en perspectiva, en la manera que miras las cosas, en la, como decíamos, la La manera como visión, miras a la gente, sí. con quienes te rodeas, o sea, todo es un proceso que Es un se cambio va, también. claro, que se va acompañando y Se va acomodando. moldando, se va Exacto. moldando, es como que te va moldeando, es como que sos la cerámica que estás en el proceso ahí, se está moldeando, moldeando, moldeando hasta que termina siendo un terrible jarrón. Pero es como que tenés que esperar, 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 tener paciencia, Y porque dejar que el Jesús es Señor nuestro vaya, alfarero, o sí, sea, literal, que el Señor vaya y total, vaya, y a veces como que parece que se a veces, rompe, quiebra ¡pum! y otra vez, Te vamos de vamos de nuevo. nuevo. Pero sí, es como que Sí, es sí, sí, así. Yo creo que Noemí en todo este tiempo habrá pasado por todas esas sí, cosas, sí, por correcto. toda esa inestabilidad, ¿viste? Emocional, seguramente física. Pero qué loco, ¿no? Llegar a este final de esta historia de que podemos ver a Ruth casada con vos, ese pariente redentor, como decíamos. Sí. Y que Y no Noemí, solamente que dio fruto, porque primero, a ver, vamos a hacer una cosa. Ella, Noemí, suegra, digamos, también, parte de una nueva familia. completamente se prestó a ver a la que era la esposa de su hijo con otra persona, Totalmente, re que debe loco ser eso. fuertísimo. Sí, totalmente. Y no solamente eso, que se convierte en abuela, ¿M? porque Ahí claramente, ya tuvo su primer regocijo. ujú, Y encima, ella nunca se enteró, jamás supo del gigante regocijo que hubiera tenido si se hubiera enterado de todo lo que el sería después linaje que el tuvo. linaje, ¿no? Qué loco eso, porque Ruth y vos tuvieron a Obed, que fue nieto de Noemí, Exactamente. Y abuelo de el el rey rey David. David. Exactamente, tuvo linaje directo. Y no solamente eso, que si uno ve después, más adelante, todo el linaje de Jesús, Ujú, está Ruth ahí, sí, porque claramente
viene de toda esa herencia familiar, digamos, de abuelo, abuelo, bisabuelo, Sí, sí, completamente, tatarabuelo. ¿no? Y aparte, pensarlo así, perdió a su familia, pero terminó siendo pariente y familiar de Jesús. O sea, tipo, estuvo en el linaje de Jesús, es una locura. O sea, Abuela del, ¿quién diría, no? abuela del Que abuelo del después, rey David. literal, ¡Qué loco! Sí, te pones a abuela pensar del y es abuelo. como que un montón, pero me encanta. Sí, Me ¿no? encanta porque ahí vos ves esa provisión de Dios, Total. ese cuidado hacia ella, y esa promesa cumplida de parte de Dios, de bendecir a la familia, porque Dios le bendijo a ella, aunque ella creía que estaba todo perdido. Le Después devolvió le devolvió el doble y con completamente, se lo creces, multiplicó. y con creces. Eso es lo más lindo, ¿no? Y son lecciones a aprender de esta historia de Noemí y que queremos destacar en este podcast. em, la importancia de la providencia de Dios, que a pesar de las dificultades, de las adversidades que enfrentó Noemí, Dios estaba con ella y la proveyó en todo tiempo. Completamente. Él no desvió la mirada de Noemí. Completamente. Y así como Noemí, nosotros podemos aprender que Él está con nosotros y está teniendo cuidado de nosotros, sea cual fuese la situación que estuviésemos pasando, o el momento, o la crisis, Dios está, y está ahí con Siempre nosotros. está. Y bueno, algo de que ya hablamos también, que es la parte muy importante que no olvidarse, es la redención. La redención de también, de cómo también Noemí tipo, tuvo redención también, y que nunca perdió esa redención por Dios. O sea, Así, porque así también como nosotros por Jesucristo cuando exactamente. aceptamos. Y no, y Jesucristo por nosotros también. O sea, es como que eso es algo que siempre está, como vos decís, ¿viste? No, no, Somos redimidos por Jesucristo. Ujú. exactamente, como dice la canción. Ajá, sí. Eh, pero sí, y bueno, también lo más importante, que también fue por eso que arrancamos hablando de nosotros y de nuestra familia, es la importancia de la familia. La importancia de, ahí demuestra cómo Noemí tenía tantas ganas de volver a construir una familia, de volver a sentir eso. Yo creo Ujú. que habla de lo importante y de por qué Dios habla de que la familia es también el sustento. Es lo que siempre está, que vos sabés que puede pasar lo que sea, pero para Dios no hay nada más Y esa importante que la importancia de familia. cuidar a los miembros de la familia, de Completamente, cuidarnos mutuamente, exactamente. acompañarnos, ese Porque amor, ¿no? es esa gente esas personas que uno no elige, que por más que pase lo que pase, siempre van a estar y siempre van a ser tu familia Ujú. y se van a equivocar y te pueden fallar y te pueden traicionar y puede pasar lo peor, pueden pasar cosas horribles, pero la familia es la familia. Mm, Así nomás sí, es. totalmente. Y otra cosa para destacar también de lección de vida de Noemí es la fe y la perseverancia. La perseverancia por sobre todo. Tanto en Noemí como en Ruth, ¿no? Porque Increíble. ellas mostraron fe y perseverancia en medio de las dificultades. Y, y al ser perseverante, que es esa, es la perseverar hasta el final. eh, Ella nadó ahí, nadó en el dulce de leche hasta el final, el final, el y Dios final. las bendijo. Sí, es que sí. Y abundantemente Sí, sí, las sí, bendijo. O sea, fue con creces, como decíamos. sí. A ambas, ¿no? Pero yo creo que claramente ahí su nombre, prevalecida, Esa era regocijada. la palabra, prevalecida. Hoy estaba pensando. Eh, ella lo experimentó realmente en ese momento. No fue antes casada, porque sí, obviamente habrá sido una bendición su matrimonio con Emily Melek y sus hijos. Obviamente nadie le va a quitar eso. Pero ese verdadero regocijo posterior Sí, total. de volver a sonreír, de volver Aparte de que ella, antes de que sus hijos fallecieran, no tuvo un nieto. no, ¿Me entendés? Entonces, el regocijo que habrá tenido de decir, ay, gracias Dios porque me devolviste. Yo creo que ella tenía tanta necesidad de volver a sentir ese amor, porque un nieto, quieras o no, es como un hijo también, ujú, porque es hijo de tu hijo. Entonces, es como que yo creo que ella necesitaba tanto claro, ese amor de nuevo, sentir esa experiencia de vuelta, porque la tristeza era tal, y bueno, ella a pesar de todo no dejó que la tristeza la nublara. no, No le nubló, o sea, sí, obviamente que habrá pasado horrible, pero a lo que voy es que, como decías, la importancia que tuvo de perseverar y decir, yo creo y sigo adelante. Y me ella aferro a siguió, Dios y se aferró sigo. a Dios a pesar de todo, literalmente.
Y hay muchas cosas para aprender de esta historia, que no solamente es una historia de redención y de salvación y de perseverancia, sino que uno como cristiano o una persona que está iniciando este nuevo caminar con Jesús debe saber que va a afrontar situaciones que no van a ser fáciles, pero si uno persevera y su fe está puesta en Dios, el Señor, como decíamos la otra vez, Jesús camina conmigo, me toma de la mano y vamos, de a poquito, de a poquito. No, y a veces el objetivo no tiene que estar en el propósito o en la meta o en lo que llega al final. Sino disfrutar el camino. Disfrutar el proceso, por totalmente. más tormentoso que sea. Decir, ya fue, me está doliendo pero estoy con Dios. Claro. Dios me está acompañando. Y me duele, disfrutar pero el tengo proceso consuelo. Por algo. No se me cuesta, pero Dios me empuja a Dios avanzar. te está moldeando. Claro, o sea. Disfruta eso, disfruta que Dios está así. Por eso es que estás sufriendo, porque Dios te está moldeando, te está rompiendo para hacerte una persona nueva. Ahí. Estás tuerquita por tuerquita. Pero totalmente. sí, es totalmente, es aprender eso y aprender de que aunque no podamos ver o dimensionar lo que se viene a futuro, el Señor ya sabe y sabe por qué lo hace y sabe el tiempo justo que va a traer esa victoria o ese regocijo a nuestras vidas por alcanzar aquello que tanto anhelamos, ¿no? Completamente. Completamente. La verdad, estoy regocijada. No, pero es que la verdad es que feliz. estoy, sí, también Me contenta encanta, porque me encantó esta historia, la verdad que nos encantó prepararla. Sí. Y hablarla. Aparte y se nos dio como a... Fue como muy... natural también, sí, digamos. completamente. ¿Sí? Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. ¿Vamos a hacer igual una pequeña oración? Sí, me gustaría. Ahora que sí. Dale. ¿Querés? ¿Vamos a orar? Sí. Vamos a terminar el episodio con una oración porque yo creo que lo más importante es que estas palabras o esto que hayamos hablado no quede acá, sino que trascienda. El Señor toque corazones. Completamente. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, papá, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias, Señor, te damos por este proyecto, por este podcast, Señor. Gracias, papá, por cada persona que está escuchando este podcast, este episodio, Señor. Te pido, papá, que todas estas palabras que salieron de nuestras bocas no se queden acá, Señor, sino que trasciendan, como dijo Yami, que trasciendan en los corazones, Señor, que toques a las personas que hayan escuchado esto, Señor, para que puedan sentir el mover de tu palabra, Señor, en ellos, Señor, y que puedan aprender a reconocer, aceptar, Señor, y que puedan, por último, experimentar, papá, que es lo más importante, experimentar de tu amor, Señor, experimentar de todo lo que tienes para dar para nosotros, Señor. Ayúdalo, Señor, a comprender que sin ti, Señor, no somos nada, que necesitamos, Señor, de ti, de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones, bendice la vida de Yami también, Señor. Te doy gracias, Señor, porque es mi familia, porque es mi amiga. Te doy gracias por Agus, Señor, que está también atrás de las cámaras, Señor, ayudándonos. Bendice su vida, Señor. Gracias te doy por su vida, porque está con nosotras. Gracias por este proyecto, Señor, y gracias por nuestra familia, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esta oración nos despedimos por hoy. Sí, y espero que les haya gustado este podcast. Y coméntenos qué les pareció. Por lo menos con un corazoncito. Sí, sería bueno con un corazón, ¿no? Si ponen un corazón, significa que les gustó. Y si no, no sé, no pongan nada por las dudas. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Hasta acá. Sí, de que hasta el final, Totalmente, corazoncito. comentá, likeanos. Sí, compartilas. Como lo dijimos en el último podcast, y acá estamos. Así que cualquier persona que nos quiera hablar, siempre están las puertas abiertas. Sí, abajo vamos a dejar nuestras redes. Próximamente vamos a estar en YouTube también, para los que nos quieran escuchar en YouTube. Sí. Bueno, y en nuestras cuentas de TikTok e Instagram se pueden informar. Van a ver un poco del detrás de cámaras y un poco de todo lo que fue el proceso. Sí. Bueno, muchas bendiciones, que tengan una hermosa semana y nos vemos prontito. Dios les bendiga.